Por ejemplo, glucido no es, sino glúcidos. La plebeya Academia de la Lengua dice que no se pueden tildar, que ya se pueden tildar las mayúsculas, ¿no? Las letras de molde. Hay que todo, mayúscula, minúscula, hay que ponerle las tildes, porque esa es la norma. Bien, entonces ya saben que esto no se pueden equivocar. Usted tiene que marcar exactamente lo que es y completo. No es que si hay 3, por ejemplo, pueden haber 3 y usted solo marca 2 y ya tengo que yo asignarle decimales. No hay decimales. Usted marca 2, la pregunta no sirve porque usted tenía que marcar los 3, por ejemplo, o marcar los 3 de acá si es que están los 3, los que hayan, eso tiene que marcar. Bien, entonces estábamos en la membrana plasmática y estábamos en el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma que contiene todo esto, y hoy estábamos hablando de la mitocondria al final. La mitocondria, que es la que produce energía en base a un proceso metabólico que sufre la glucosa cuando ingresa a la célula. Pero aquí le voy a dar un poquito de fisiología celular. Fisiología celular. No sé si les habrán enseñado qué es la glucosa. La glucosa es un carbohidrato, es un monosacárido. Ya, un monosacárido. La glucosa como estructura química es una molécula que está formada principalmente por 6 carbonos. 6 carbonos. Todos pues lógicamente puenteados, ¿no? Con enlaces. Ya cuando ingresa a la célula, que para ingresar a la célula, lógicamente la glucosa no ingresa porque le da la gana. Tiene que haber la intervención de algo o de otra sustancia para que ella pueda ingresar a la célula. Si no, no ingresa. Y allí es donde interviene la insulina. La insulina producida por el páncreas en las células beta, en los islotes de Langerhans. Esa insulina es la que por la vía sanguínea llega a la célula y activa un receptor de la membrana para que este receptor abra y la glucosa ingrese. Si la célula no acepta la intervención de la insulina, a pesar que existe la insulina, hablamos de diabetes insulino resistente, porque se resiste, porque no reconoce a la insulina. Es como una puerta que usted le mete una llave que no es, no le abre. ¿Me capta la idea? Cuando no hay suficiente insulina, porque el páncreas está averiado por maltrato por parte del dueño, ingiriendo porquerías y medias, entonces ahí hablamos de insulino dependiente. Entonces tiene que ser otro tipo de tratamiento para que la glucosa sea metabolizada, si no va a andar en la sangre, incrementándose en la sangre, y eso es lo que provoca las hiperglicemias y la diabetes. Bueno, eso es una cápsula, ¿verdad? Ya estando dentro, la glucosa va a sufrir un proceso metabólico que se llama glucólisis. Mire la tilde, es glucólisis. Lisis tiene 2 acepciones: destrucción y romper. En este caso no va a destruir a la glucosa, la va a romper y fraccionarla en 2. Entonces, esto que era glucosa ya no se llama glucosa, ya estos se llaman piruvatos. Los piruvatos, como la célula también respiró, entró oxígeno, y cada molécula de oxígeno le resta un carbono al piruvato, dando como origen un CO2. Oxígeno más carbono del piruvato forman CO2. Son los primeros CO2 que se forman dentro de la célula. Esto ya no se llama piruvato, ya se llama acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Acetil.
Este acetil va a entrar a la mitocondria, una mitocondria que tiene doble cresta y donde se va a producir lo que se conoce como ciclo de Krebs. Krebs, pronuncia bien, Krebs, no Krebs. Krebs son las papitas. Acá hablamos del ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs son 10 pasos. Bien. 10 pasos enzimáticos en los cuales se van a dar a partir del acetil-CoA que entra al primer paso para producir ácido cítrico. De allí va a producir en total en el ciclo 36 moléculas de ATP en promedio, 36, 6 CO2 y agua. Esto es la energía que va a utilizar la propia célula para funcionar, porque ninguna célula trabaja para la otra, la vecina, no, trabaja para sí misma. Para que se den todos los procesos metabólicos, esto está siendo utilizado energía para que suceda todo esto. Y esto es un resumen así, porque todo este proceso no es la uña, es todo. Pero esto es un resumen, pero así, como la punta del alfiler, para que se den cuenta cómo se obtiene la energía. Son reacciones químicas que producen energía en la mitocondria. Por eso es que se le llama la fuente de poder, la fuente de energía. Facilito, ¿verdad? ¿O no? Acá. Señor Díaz, usted, ¿no? ¿Está acá? Sí. ¿Seguro? Ya. Eso es, mire, un resumen del resumen del resumen del resumen. Muy fácil de comprender así. Entonces, eso dentro de la célula se da. De ahí, pues, los ribosomas, que los tienen también las bacterias, las células procariotas. Estos ribosomas también lo tienen las procariotas. Pero es lo único que tienen. De ahí no tienen nada más, por eso es la diferencia entre la procariota y la eucariota. Estas células bacterianas tienen ribosomas porque también sintetizan proteínas, porque la membrana de la célula también va a ser de naturaleza proteica. Toda célula, aunque sea procariota, tiene que tener proteína en su constitución. La pared de la membrana y la membrana plasmática es lo mismo. No. La pared celular, hablamos de pared celular en las bacterias, porque todas las células eucariotas tienen membrana celular, pero no tienen pared celular. La pared celular es diferente, solo la tienen las bacterias para protección. O sea, en otras palabras, las células bacterianas tienen membrana celular, tienen su citoplasma, pero por fuera tienen una pared celular. Y mucho más afuera, algunas tienen lo que se llama cápsula bacteriana, la cápsula, que es otra protección agregada de ciertas bacterias. Pero eso ya se habla de estructuras permanentes y variables dentro de una bacteria, que eso lo verán en micro. Ahora estamos hablando de... Ahora, acá está sencillo, más sencillo todavía. Los núcleos, que es la tercera estructura constituyente de una célula eucariota, forma o contiene el material genético. ¿Cuál es el material genético? El ADN. ¿Y el ADN qué es? Es el conjunto de... En ese material genético están los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? 46. Entonces tiene 44 que son somáticos, que le dan las características corporales generales, y 2 cromosomas sexuales, que en la mujer siempre será XX y en el varón será XY. Todas las células tienen esto, pero en el ser humano hay células que tienen la mitad de los cromosomas. ¿Cuáles son? Las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Porque tiene que ser así, pues si tuviera 46 también, y 46 hace 92 y un monstruo. Entonces tiene que haber la mitad del padre y la mitad de la madre para que junten los 23 más 23 y salen 46. Eso es lógico, es sentido común.
que es el más común de los sentidos. Cuando se tiene sentido común. Así es, ya está, muerto el chancho. Entonces ahí, con esto, ya sabemos qué es el núcleo. Un núcleo que está definido, lo que no tienen las procariotas. Este núcleo está definido, tanto es así que tiene nucleolo, tiene membrana nuclear que separa el interior del núcleo con lo exterior del núcleo, que es el citoplasma celular. Y ahí viene la diferencia, ¿no? Esto ya lo verán en microbiología, yo no les voy a hablar de esto, solamente les voy a enseñar por ejemplo, este es el Helicobacter pylori, una bacteria que va a producir cáncer gástrico a largo plazo si usted la tiene y no la trata. ¿Ya? Miren, aquí habla de la pared celular y de la cápsula. Esta bacteria tiene cápsula, otro protector, para evitar los fármacos, sobre todo los fármacos. Y ahí es cuando la farmacología ha diseñado fármacos que van a destruir o pared, si solamente tiene pared, o cápsula, si tiene cápsula. Son específicos, fármacos específicos para destruir, porque si usted le aplica a una bacteria un fármaco que va a destruir pared, pero tiene cápsula, nunca le va a llegar a la pared el fármaco y no la va a destruir. Y esos son los malos tratamientos que hacen, sobre todo los vendedores de fármacos en la farmacia, que recetan algo que no pueden hacerlo. Usted va y le pregunta, ¿me duele la faringe? No, ¿qué faringe? Me duele la garganta. Y entonces le dice, tome esto, casos que son médicos para recetar. Si tienen que ser examinados por un médico primero. Y por último, tendrían que hacerle un cultivo para saber qué tipo de bacteria es, para específicamente darle el medicamento que corresponde. Pero ese es el típico latinoamericano y ecuatoriano en particular, que vas a la farmacia para evitarse el pago de la consulta médica. Y entonces empieza la automedicación, el mal tratamiento, la resistencia farmacológica, y ahí viene toda la debacle. Ya. Ok, entonces aquí vemos una célula que tiene toda una complejidad. Esto es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. El sistema complejo es como una ultrafábrica donde hay de todo, y usted se da cuenta que todo funciona sincrónicamente. Así como tienen las grandes industrias que fabrican de todo, hasta autos, que todo está robotizado, ¿no? Aquí todo funciona a la perfección. Estas son las mitocondrias. Aquí se da la fuente de poder, la energía. Ya, estos ribosomas son los que están aquí impregnados en el retículo endoplámico, que se llama rugoso porque los tiene adheridos, y se llama liso porque no los tiene. Pero los ribosomas también están sueltos en el citoplasma, y son los que sintetizan proteínas. Van a sintetizar la proteína que necesita toda célula. ¿Se ve, hermano? Ok. Ahí tenemos una comparación de la célula animal y la célula vegetal dentro de las células eucariotas. Bien, hasta ahí llegó célula. Vamos con el tejido. ¿Qué es el tejido? El tejido es el conjunto de células que cumplen una función específica. Un tejido. Hay muchos tejidos en el cuerpo. Por ejemplo, tejido nervioso. ¿Qué función tiene el tejido nervioso? Nervioso, específica. Procesar información. El tejido nervioso procesa información. Pero dentro del tejido nervioso hay dos tipos de células, que ya lo vamos a ver, la neurona y la neuroglia. ¿Cuál es el tejido hepático? ¿Cuál es su función? Una de sus funciones es producir bilis. ¿Qué profe, perdón? Hepático. El hígado. Una de sus tantas funciones es producir bilis para el proceso digestivo. El tejido pulmonar, una de su función principal y única, intercambio de gases a nivel alveolo capilar, para poder nosotros eliminar el CO2 y ingresar y oxigenar la sangre para que vaya a todas las células de todos los tejidos. ¿Cuál es la función del tejido sanguíneo? Transportar oxígeno. Y dentro de ese tejido sanguíneo también los glóbulos blancos, que también tienen su función específica. ¿Cuál es? Protección. Los glóbulos blancos son la primera línea de defensa del organismo. Y así, una variedad de tejidos que cumplen una función específica. Tienen un origen embrionario común. ¿A qué se refiere embrionario? A embrión. Cuando recién se está formando el embrión, en el desarrollo primario del embrión se va a formar un disco.
se llama disco trilaminar. Usted investiga la parte embriológica y ahí sale el disco trilaminar. Un disco trilaminar son 3 láminas, ¿no? ¿O no? Sí. Ya, tri. Entonces, esta lámina, este disco trilaminar está formado por 3 láminas embriológicas que se llaman ectodermo, mesodermo, endodermo. Dermo, endo, meso, ecto. Cada tejido, cada órgano, sistema y aparato tienen un origen embrionario. Y aquí, por ejemplo, como ejemplo solamente, porque salen muchas estructuras, puede salir la piel. Del meso, por ejemplo, el aparato genitourinario. Del endo, por ejemplo, el tubo digestivo. Tienen un origen embrionario. Todo el cuerpo humano se desarrolla a partir de este disco. Todos nos desarrollamos a partir de ese disco. Y si ese disco tuviere alguna influencia externa, sea radiación, sea sustancias químicas, drogas legales e ilegales, van a afectar el disco y va a traer como resultado probablemente una malformación congénita. Que en el momento que estaba el disco formándose el producto, hubo una alteración, se expuso a algo y produjo una malformación congénita de las tantas que hay, dependiendo de la lámina que se afecte. Ok, así nomás de suavecito, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica el tejido? El tejido se clasifica en 4 tipos principales y ahí están en orden: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Epitelial, conectivo. Epitelial no habla solo de piel, ¿ah? Es una de las tantas cosas que forman el tejido epitelial. Conectivo, ahí vamos a ver la parte conectiva, lo que es el cartílago, los tendones, los ligamentos, que son los que van a formar toda la estructura del cuerpo humano. Muscular, la propia estructura muscular, base fundamental de nuestra existencia. Y el nervioso, indudable que es lo principal de todo, porque nosotros podemos tener todo bien, pero si el sistema nervioso está alterado, no funcionamos. Los músculos no se contraen si no hay estímulo nervioso. ¿Se entiende? Entonces, el sistema nervioso es fundamental y hay que cuidarlo también. Vamos a desglosar así como cuando estamos haciendo un arroz con pollo y estamos deshilachando el pollo para el arroz con pollo. Vamos a desglosar. No están cansados, ¿verdad? Porque esto todavía no comienza. Esto recién estamos en más piqueo. Estamos piqueando. Ya. Vamos con el epitelial. ¿Qué dice el epitelial? El epitelial es el que se encarga de revestir superficie corporal y tapizar órganos con cavidades, órganos huecos. ¿A qué se refiere con órganos huecos? Eso no es un órgano, el tórax no es un órgano. El pulmón no tiene huecos, no tiene cavidades. El corazón, el estómago, la vejiga, la vagina, el útero, eso tiene cavidades, tiene un hueco, pero se llaman cavidades, no se llaman huecos en sí, sino se llaman cavidades. Entonces, revisten por dentro, se llama epitelio de revestimiento, que ya vemos aquí. Dan origen a las glándulas con el tejido glandular, permite al organismo interactuar entre el medio externo y el interno. Este epitelio, el tejido epitelial se clasifica en 2, epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Ya usted ya ahí puede ir haciendo esto. Clasificación. Otra pregunta de la prueba del tejido epitelial. Clasificación del tejido epitelial. ¿Quién no puede responder esto? Ustedes. Sí, no respondemos. Porque son 2 cositas. 2 cositas. ¿Ya? ¿Tiene más?